La llamada llegó a las 3:12 de la tarde del 10 de septiembre. Omar García Arfuch estaba revisando reportes de seguridad cuando su teléfono vibró con la urgencia que solo conocen quienes han vivido tragedias. Del otro lado de la línea, una voz entrecortada le gritaba que una pipa de gas había explotado en el puente de la Concordia. Lo que nadie sabía en ese momento era que esta explosión destrozaría el velo que ocultaba una red de corrupción que había convertido el transporte de gas en México en un negocio de sangre, sobornos y documentación falsa. Pero antes de que sigamos, un aviso importante. Este canal no es como los demás. Aquí no inventamos noticias ni sucesos ficticios. Investigamos a fondo las noticias de México y se las mostramos lo antes posible. Si valoran nuestro trabajo y quieren enterarse de todo antes que nadie, por favor suscríbase y active la campanita. También pueden dejarnos en los comentarios qué les pareció este reportaje. Continuamos. Antes de que las llamas se alzaron hacia el cielo, algo había estado moviéndose en las sombras durante meses, en la madrugada del mismo 10 de septiembre. Al menos 3 camiones habían salido de una bodega en Texcoco, transportando combustible sin documentación completa. Agentes encubiertos que Arfuch había infiltrado en la zona, confirmaron después que la pipa de gas Ilsa había sido el cuarto vehículo en salir de esa ubicación, cargada no solo con gas legal, sino con combustible de procedencia dudosa, que se mezclaba en compartimentos modificados. Las primeras imágenes que llegaron a las pantallas de los centros de comando eran apocalípticas. Una bola de fuego de 50 metros de altura se alzaba sobre la calzada Ignacio Zaragoza, mientras decenas de vehículos ardían como antorchas en el asfalto. La pipa de gas Ilsa había volcado y explotado, convirtiendo una tarde cualquiera en una pesadilla de metal retorcido y carne quemada. Los informes preliminares sugerían que la explosión había sido más potente de lo esperado, posiblemente porque el vehículo transportaba combustible adicional en modificaciones no declaradas. Los gritos de las víctimas se mezclaban con el rugido de las llamas mientras conductores desesperados intentaban escapar de sus vehículos envueltos en fuego. Agentes que llegaron a la escena comenzaron a detectar inconsistencias que no cuadraba con un simple accidente. Teorías que circulan entre investigadores apuntan a que empresas como Gas Ilsa operaban esquemas donde gas de procedencia irregular era mezclado con combustible legal en operaciones que burlaban las inspecciones oficiales. Sergio Ángel Soriano Buendía, policía segundo de la Policía Bancaria e Industrial, estaba a solo 200 metros del epicentro cuando escuchó la explosión. El calor le golpeó la cara como una bofetada mientras corría hacia el infierno que se había desatado. Lo que vio cambiaría su vida para siempre. Entre los restos humeantes de un microbús calcinado, una mujer de 49 años llamada Alicia Matías de Odoro yacía en el suelo cubriendo con su cuerpo a una niña de 2 años. La abuela había usado su propio cuerpo como escudo humano contra las llamas que todo lo devoraban. Alicia tenía quemaduras en el 98% de su cuerpo, pero su nieta Zulet seguía respirando. El oficial Soriano se acercó corriendo mientras la ropa de la niña seguía ardiendo. La ropa de la niña seguía quemándose. Recordaría después con voz quebrada. Como pude, porque la ropa seguía quemándose. La separo, la abrazo. Trato de cortar la ropa que se estaba quemando. Sus manos temblaron cuando intentó apagar las llamas que consumían la pequeña ropa de Zulet. La piel de sus dedos se quemó, pero no se detuvo. En ese momento de desesperación absoluta, llegaron su hermana y cuñado en una motocicleta. No sé cómo llegaron en ese momento mi hermana y su esposo. No tenían por qué estar ahí, diría después. Sin pensarlo 2 veces, subió a la niña a la moto y comenzaron una carrera contra relajas y al hospital más cercano. Íbamos en contrasentido y con el tráfico, de hecho, chocamos, confesó el oficial. Chocaron con 2 vehículos, pero siguieron adelante. La vida de Zulet dependía de cada segundo que pasaba, mientras Soriano luchaba por salvar a la niña. Los investigadores que llegaron a la escena comenzaron a detectar irregularidades. Los restos de la pipa mostraban soldaduras que no aparecían en los planos originales del vehículo. Compartimentos que habían explotado desde adentro revelaban posibles modificaciones no autorizadas. Un agente forense comentó a Arfuch: Jeff, esta pipa había sido alterada. Las modificaciones parecen profesionales. Mientras tanto, a pocos metros de distancia, otra tragedia se desarrollaba en medio del caos. Juan Carlos Sánchez Blas, estudiante del Instituto Politécnico Nacional de apenas 18 años, yacía inconsciente entre los escombros. El joven había estado regresando a casa después de clases cuando la explosión lo alcanzó. Eduardo Noé García Morales, profesor de 55 años de la Escuela Preparatoria Oficial 327, nunca llegó a su centro de trabajo esa tarde. Su cuerpo fue encontrado horas después, carbonizado, pero aún aferrado a sus portafolios llenos de exámenes sin calificar. Pero la escena más desgarradora estaba por descubrirse.
Entre los restos retorcidos de un tractocamión, un hombre agonizante gritaba desesperadamente a cualquiera que pudiera escucharlo. Cuando los paramédicos finalmente llegaron hasta él, el hombre les rogó con voz ahogada que tomaran su cartera y su celular. «Oficial, llévate mi celular y mi cartera. Por si no llegó a sobrevivir. No quiero morir como desconocido. Dale aviso a mi familia, por favor», susurró antes de perder la conciencia. Ese hombre murió 3 horas después, sin que nadie conociera su identidad. Lo que los paramédicos no sabían era que en el celular de ese hombre había mensajes que revelarían conexiones inquietantes. Un agente que revisó el dispositivo encontró conversaciones donde el difunto, identificado como mecánico subcontratista, reportaba presiones para realizar trabajos irregulares. «Me están obligando a hacer modificaciones que no están en los planos», decía un mensaje enviado 2 semanas antes. Había intentado reportar irregularidades, pero según teorías que circulan entre investigadores, algunos inspectores podrían estar recibiendo compensaciones para hacer la vista gorda. A las 4:30 de la tarde, García Harfuch ya estaba en camino al lugar de los hechos. Su convoy avanzaba por las calles mientras las primeras informaciones llegaban. Más de 90 personas heridas, varios muertos confirmados y una empresa gasera que ya preparaba su estrategia de defensa. Durante meses, sus agentes habían estado siguiendo pistas sobre operaciones irregulares en el sector del transporte de combustibles. Al llegar a la escena, Harfuch se encontró con una devastación que supera sus peores pesadillas. Bomberos trabajaban sin descanso, controlando las llamas que aún consumían vehículos. Las ambulancias llegaban y partían transportando heridos graves a hospitales de la ciudad. El aire estaba espeso por el humo tóxico y el olor a combustible quemado. Los cuerpos de emergencia habían establecido un perímetro de seguridad, pero la magnitud del desastre era evidente. Vehículos completamente calcinados se extendían por cientos de metros. Harfuch caminaba entre los restos cuando recibió una llamada que cambiaría todo. No era solo de ASEA. Era de Lobo, un agente encubierto que había infiltrado Gasilsa como mecánico durante semanas. «Jefe, esto no cuadra con un accidente simple», susurró por el teléfono. «Tengo fotos de modificaciones irregulares. Tengo grabaciones de conversaciones sospechosas». La voz del agente temblaba mientras escribía un sistema que involucra no solo a Gasilsa, sino una red más amplia de empresas que operaban con documentación dudosa. Lobo había documentado durante semanas un patrón inquietante. Pipas que llegaban a talleres durante la madrugada. Trabajadores que soldaban compartimentos adicionales sin documentación oficial y supervisores que pagaban en efectivo por servicios no declarados. Las modificaciones las hacen en horarios específicos cuando no hay inspectores cerca. Usan soldadores que no saben para qué son los trabajos, reportó el agente. La llamada oficial de ASEA llegó minutos después, informando que el transportador Asilsa no tenía seguros de responsabilidad vigentes registrados. Pero Harfuch ya sospechaba que eso era solo parte del problema. Sus agentes habían descubierto indicios de que algunas empresas utilizan sistemas para activar documentación de seguro, solo cuando la necesitaban. Un especialista le había explicado. Tienen empleados infiltrados en aseguradoras que pueden generar pólizas usando timbrados oficiales robados. Los insertan en el sistema, aprovechando accesos temporales durante mantenimientos nocturnos. Pero a las 11:46 de la noche, Gasilsa contraatacó con un comunicado que cambió la narrativa. La empresa aseguraba tener 3 pólizas vigentes. Una con Chap Seguros hasta noviembre de 2025, otra con Cualidades hasta diciembre y una tercera con AXA Seguros. El comunicado detalla números de póliza específicos y coberturas. La contradicción era explosiva, pero algunos investigadores sospechan que ciertas empresas mantienen documentación de respaldo que activan solo en emergencias. Sus analistas de inteligencia habían estado monitoreando comunicaciones de Gasilsa desde la tarde. Lo que encontraron sugería coordinación entre ejecutivos y contactos en aseguradoras para resolver rápidamente el problema de documentación. Una conversación interceptada mostraba negociaciones urgentes en código. «¿El paquete estará listo para la entrega?», preguntaba un ejecutivo. «Necesito tiempo para el procesamiento especial», respondía un contacto. Los investigadores interpretan que se refería a documentación de emergencia. La investigación reveló algo más perturbador que una simple falta de registros actualizados. García Harfuch activó una red de informantes que había estado cultivando durante meses. Serpiente, un exinspector de ASEA que había sido amenazado por denunciar irregularidades, le proporcionó información explosiva. Una lista de varios funcionarios que supuestamente recibían compensaciones de empresas gaseras para acelerar permisos y omitir inspecciones detalladas. Según este informante, las compensaciones varían significativamente.
Inspectores de campo podrían recibir entre 50 y 200.000 pesos por flexibilidad de inspecciones, supervisores hasta 400.000 por acelerar permisos y funcionarios de nivel director cantidades mayores por mantener ciertas empresas fuera de listas de inspección prioritaria. El sistema habría convertido partes de ASEA en una operación que vendía flexibilidad regulatoria. Serpiente había trabajado en ASEA durante 8 años antes de ser forzado a renunciar por negarse a participar en el esquema de corrupción. Me ofrecieron pagos mensuales por simplemente acelerar mis inspecciones. Cuando me negué, comenzaron las amenazas. Relató en una entrevista secreta. Vi inspectores que llegaban a revisar pipas sabiendo de antemano que las iban a aprobar, sin importar su estado real. Mientras tanto, en los hospitales se desarrollaba un drama paralelo. Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de la UNAM, había sido reportada como desaparecida. Su novio Brian movilizó las redes sociales buscando pistas sobre su paradero. La desesperación de la familia crecía con cada hora sin noticias. Un elemento de protección civil encontró un celular quemado entre los escombros que permitió contactar a la familia de Ana Daniela. El teléfono, dañado pero funcional, conservaba algunos archivos que la estudiante había estado documentando como parte de un proyecto universitario sobre tráfico vehicular en la zona. Las imágenes mostraban pipas circulando en horarios inusuales y operaciones nocturnas que llamaron su atención como posibles irregularidades ambientales. Las fotografías de Ana Daniela, tomadas durante las últimas 3 semanas, mostraban un patrón inquietante que había pasado desapercibido para las autoridades. Vehículos de transporte de combustible circulaban por la zona en horarios donde oficialmente no deberían estar permitidos. Algunas imágenes capturaban pipas estacionadas en ubicaciones no autorizadas. Un video viral capturó cuando el oficial logró contactar a la familia. Soy de Protección Civil. Ya me habló su papá de la señorita Barragán. Ana Daniela Barragán Ramírez. Se escucha en la grabación. La voz de la madre reveló pánico cuando se enteró de que su hija había estado en el epicentro. ¿Usted tiene el teléfono de mi hija?, preguntó con voz quebrada. El oficial respondió que había varios lesionados y estaban localizando a todas las víctimas. La mañana del 11 de septiembre trajo revelaciones perturbadoras. Los análisis forense indicaron que la pipa viajaba a excesiva velocidad cuando volcó. Además de presentar fallas mecánicas que debieron detectarse en inspecciones previas, la fiscal Berta María Alcalde confirmó públicamente: la información preliminar que tenemos es que es probable que haya habido exceso de velocidad. Efectivamente, esa es una de las líneas de investigación. Los primeros análisis técnicos revelaron que la pipa había estado circulando con al menos 5 fallas mecánicas graves que habrían sido evidentes en cualquier inspección seria. Los frenos mostraban desgaste extremo. Los neumáticos tenían grietas que comprometían su integridad y el sistema de dirección presenta holguras peligrosas. Los documentos oficiales mostraban que el vehículo había pasado 3 revisiones en los últimos 4 meses. Roberto Castillo, el chofer, había estado reportando por mensajes que los frenos se sentían irregulares desde la mañana. Los mensajes recuperados mostraban una conversación preocupante. Jefe, los frenos no responden bien. Necesito parar en un taller. Escribió si no puedes. Encontramos a alguien que sí. Respondió el supervisor. Roberto siguió conduciendo porque necesitaba el trabajo, pero sabía que algo estaba mal. Los registros telefónicos completos de Roberto revelaron que había estado reportando problemas mecánicos durante toda la semana. 5 días antes del accidente, había enviado fotos de líquido de frenos con un color oscuro que indicaba contaminación. 3 días antes, había reportado vibraciones anormales en el volante. Cada reporte había sido ignorado por sus supervisores. La pregunta que atormentaba a los investigadores era otra. ¿Por qué una pipa cargada con casi 50,000 litros de material explosivo tenía autorización para circular por una vía tan transitada en pleno día? Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, reveló que la ruta era legal porque no existían alternativas viables para el trayecto desde la carretera Texcoco Lechería hacia Puebla. Pero documentos filtrados por informantes sugieren que las rutas más seguras habían sido deliberadamente bloqueadas por empresas que pagaban sobornos para mantener monopolios en ciertos corredores. Un análisis detallado de las rutas de transporte de materiales peligrosos reveló un patrón sospechoso. Las rutas más seguras, que evitaban zonas densamente pobladas, habían sido gradualmente restringidas durante los últimos 5 años mediante regulaciones aparentemente técnicas. Sin embargo, estas restricciones siempre beneficiaban a empresas específicas que tenían conexiones políticas. J. Lu Barber, una influencer que transmitía en vivo cuando ocurrió la explosión, narró en tiempo real cómo vio las llamas acercándose a su vehículo.
En su transmisión de Facebook, captada por miles de espectadores, se escuchaba el terror en su voz, mientras describe cómo las llamas comenzaron a quemarlo y lleno de terror huyó del lugar. Su testimonio se convirtió en evidencia crucial. El análisis forense del video de J. Lu Barber reveló detalles que inicialmente habían pasado desapercibidos. En el fondo se veía un vehículo que se alejaba llevando placas que correspondían a un empleado de Gasilsa, que oficialmente no tenía ninguna razón para estar en esa zona. Las cámaras de tráfico confirmaron que este vehículo había estado siguiendo la pipa durante al menos 20 kilómetros. ¿Era un sistema de vigilancia interno de la empresa? El testimonio más escalofriante llegó de un trabajador de limpia que perdió la vida en el lugar exacto donde volcó la pipa. La alcaldesa Aleida Alavés confirmó su muerte. Sus compañeros revelaron que había reportado actividad nocturna sospechosa en la zona. Vehículos descargando bidones, hombres con uniformes falsos realizando inspecciones nocturnas y conversaciones en códigos extraños. Había intentado reportar estas actividades, pero sus supervisores le dijeron que no era asunto suyo. El trabajador de limpia, identificado como Ramiro Vázquez de 52 años, había estado documentando en un cuaderno personal las irregularidades que observaba durante sus turnos nocturnos. Su viuda entregó el cuaderno a las autoridades, revelando un registro meticuloso de actividades sospechosas. Tipa sin placas descarga combustible 2 a 15 am, decía una entrada del 3 de septiembre. Su última entrada, fechada el 9 de septiembre, decía: mañana va a pasar algo. Los supervisores me dijeron que no viniera a trabajar, pero yo estaré aquí. Clara Brugada confirmó en conferencia de prensa las cifras finales. 94 personas afectadas, con 8 muertos confirmados. Entre los heridos, 22 permanecían en estado crítico, 6 en condición grave y 39 se reportan como delicados. Decenas de heridos fueron distribuidos en hospitales de la capital y el Estado de México. Los análisis médicos revelaron algo preocupante. Niveles anómalos de sustancias químicas en la sangre de las víctimas que no corresponden al gas LP estándar, sugiriendo combustibles adulterados. Los informes médicos detallados mostraron que las víctimas habían estado expuestas a una mezcla tóxica que incluía no solo gas LP, sino también disolventes industriales y compuestos químicos que normalmente se encuentran en combustibles de aviación. Un toxicólogo forense explicó que esta combinación era altamente inusual y extremadamente peligrosa. La mezcla había amplificado la potencia explosiva y creado gases tóxicos que causaron daños pulmonares severos. El director del IMS, Zoé Robledo, reportó que más de 25 personas habían sido atendidas en hospitales del instituto, con 19 permaneciendo hospitalizadas. 10 de las víctimas más graves fueron trasladadas vía aérea, la Unidad Médica de Alta Especialidad Dr. Victoria de la Fuente Narváez. Los helicópteros médicos trabajaron sin descanso durante la noche, transportando casos críticos que requerían atención especializada. Los nombres de las víctimas fatales confirmaron la sospecha sobre una red más amplia. Juan Carlos Sánchez Blas había estado documentando irregularidades del transporte como proyecto escolar. Su laptop contenía un archivo titulado Análisis de patrones de tráfico irregular en zona oriente, riesgos ambientales y de seguridad. Eduardo Noé García Morales había reportado actividad sospechosa de vehículos industriales cerca de su escuela 3 días antes de su muerte. Juan Antonio Hernández Betancourt, soldador que había dejado de aceptar trabajos de Gasilsa por sospecha sobre la legalidad de ciertas modificaciones. Pero lo que siguió a la identificación de las víctimas levantó aún más sospechas sobre la transparencia de la investigación. La Fiscalía General de Justicia Capitalina anunció que entregaría los cuerpos sin necropsia a las familias, alegando que, debido a las quemaduras que presentan los cuerpos de los fallecidos, el Ministerio Público realizará el trámite correspondiente para que fueran entregados directamente en los hospitales donde se encontraban. La decisión era técnicamente legal, pero profundamente sospechosa. Las autoridades ministeriales explicaron que las quemaduras severas hacen innecesarios los procedimientos forenses tradicionales, ya que la causa de muerte era evidente. Sin embargo, expertos forenses independientes cuestionan inmediatamente esta justificación. Las necropsias en casos de explosión son fundamentales para determinar no solo la causa de muerte, sino también la secuencia de eventos, la composición exacta de los gases inhalados y cualquier evidencia de sustancias extrañas en el sistema. Explicó un médico forense que pidió anonimato. La prisa por entregar los cuerpos sin análisis detallado sugería un interés deliberado en evitar que estudios independientes pudieran revelar información comprometedora. ¿Qué podrían haber revelado las necropsias que alguien no quería que se descubriera? Los análisis toxicológicos completos habrían podido confirmar definitivamente la composición exacta del combustible que causó la explosión, identificar sustancias específicas que apuntan a proveedores particulares o incluso revelar evidencia de sabotaje químico.
Fuentes cercanas a la investigación revelaron que al menos 3 familias habían solicitado específicamente que se realizaran necropsias completas, pero sus peticiones fueron perdidas en el sistema burocrático hasta que ya era demasiado tarde. Los cuerpos fueron entregados con documentación que certificaba que todos los procedimientos legales habían sido completados, pero sin los estudios forenses que habrían podido proporcionar evidencia crucial para entender exactamente qué había causado una explosión tan devastadora. La estrategia era clara: acelerar el proceso de entrega para evitar que análisis independientes pudieran contradecir la narrativa oficial del accidente industrial. Solo 2 personas fallecidas, cuyas identidades no habían sido confirmadas, fueron trasladadas al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para el protocolo completo de identificación. Casualmente, eran las 2 víctimas que no tenían familias presionando por respuestas inmediatas. El chofer Roberto Castillo permanecía en coma inducido. Los análisis revelaron no solo alcohol en su sistema, sino sedantes en concentraciones que sugerían administración sin su conocimiento. Los investigadores sospechaban que Roberto había sido incapacitado para evitar que reportara las irregularidades mecánicas que había detectado. Una reconstrucción de las últimas 24 horas de Roberto reveló varios momentos donde pudo haber sido drogado. Había desayunado en la cafetería de la empresa, donde cámaras mostraban que un supervisor se había acercado a su mesa mientras él estaba ausente. También había hecho una parada no programada en una tienda, donde otro cliente había insistido en pagar su consumo, como gesto amistoso. Mientras las víctimas luchaban por sus vidas, Gasilza activó su estrategia de relaciones públicas declarando que asumirán responsabilidad social y legal, mientras detallaron las 3 pólizas de seguro vigentes. Los analistas detectaron actividad inusual en los servidores de las aseguradoras durante la noche. Intentos de acceso a bases de datos y modificaciones de registros que sugerían operaciones para insertar documentación retroactiva. Los especialistas en ciberseguridad que monitorean la actividad nocturna reportaron patrones típicos de infiltración coordinada. No era un hacker, explicó un analista. Los accesos fueron realizados por alguien con conocimiento profundo de los sistemas internos, probablemente empleados actuales con credenciales válidas. Las 3 aseguradoras mencionadas en el comunicado de Gasilza negaron inicialmente tener conocimiento de las pólizas cuando fueron contactadas por los investigadores. Sin embargo, horas después, representantes confirmaron la existencia de los documentos, alegando errores de comunicación interna. La rapidez del cambio de versión levantó sus fechas adicionales. La investigación se expandió hacia los antecedentes de Gasilza y reveló un patrón inquietante. Los registros mostraron al menos otros 4 incidentes menores relacionados con fallas de mantenimiento en los últimos 2 años, todos resueltos mediante acuerdos extrajudiciales. Los registros financieros revelaron que mientras las utilidades habían aumentado considerablemente, el presupuesto destinado a mantenimiento vehicular había disminuido sistemáticamente. También se descubrieron conexiones con operaciones de combustible irregular. Interceptaciones telefónicas mostraron negociaciones con proveedores que ofrecían combustible a precios muy por debajo del mercado. Las conversaciones utilizaban códigos. Luna llena indicaba operativos policiales. Marea alta significaba rutas despejadas. Tormenta era abortar operaciones. Un análisis de las comunicaciones reveló que Gasilza había estado coordinando con al menos otras empresas del sector para manipular precios y dividirse territorios de operación. La red controlaba una porción significativa del transporte de gas LP en la zona metropolitana, estableciendo precios artificialmente altos mientras reducía costos operativos mediante prácticas cuestionables. Mientras tanto, la respuesta heroica de los equipos de emergencia contrastaba dramáticamente con la negligencia que había causado la tragedia. El Grupo Relámpagos del Estado de México había sido clave en el rescate de víctimas realizando traslados de emergencia a hospitales especializados y salvando vidas que habrían sido imposibles de preservar sin su intervención rápida y profesional. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, los calificó como auténticos héroes, cuya rápida respuesta y compromiso con la atención médica en situaciones críticas los ha convertido en un símbolo de entrega y profesionalismo. Su participación había destacado la diferencia entre quienes arriesgan sus vidas para proteger a otros y quienes las ponen en peligro para maximizar ganancias. La tragedia de Iztapalapa envió ondas de choque por todo el país, provocando reacciones inmediatas de gobiernos estatales que finalmente reconocieron la magnitud del problema. Oaxaca implementó restricciones drásticas de emergencia, prohibiendo la circulación de pipas con materiales peligrosos durante horarios diurnos y limitándose únicamente entre las 22 y las 4 horas. No esperaremos a que ocurra una tragedia en Oaxaca como la de Iztapalapa, declaró el secretario Jesús Romero López. Su reacción preventiva evidenciaba lo que muchos sospechaban.
Las autoridades siempre habían sabido que el sistema era peligroso, pero había sido necesaria una explosión con 8 muertos para que finalmente admitieron que las regulaciones existentes eran completamente inadecuadas. Los análisis forenses confirmaron que la pipa había sido modificada con compartimentos adicionales soldados por talleres especializados. Las soldaduras mostraban patrones específicos reconocidos de otros casos relacionados con transporte irregular de combustible. Un operativo en talleres sospechosos reveló vehículos en diferentes etapas de modificación. Los documentos incautados mostraron que Gasilsa había sido solo uno de múltiples clientes que utilizaban estos servicios de modificación. La red incluía empresas de transporte de diferentes estados y algunas constructoras que requerían vehículos para operaciones no declaradas. Los túneles descubiertos durante los operativos resultaron ser tramos de alcantarillado municipal reutilizados y conectados con bodegas, adaptados con sistemas básicos de ventilación. También se descubrieron indicios de conexiones con desempleados de Pemex que utilizan conocimientos técnicos para operaciones no autorizadas. Una computadora incautada contenía archivos que sugerían que la explosión podría no haber sido completamente accidental. Los mensajes mostraban conflictos entre diferentes grupos por control de rutas. Algunos investigadores teorizan que pudo haber sabotaje mediante una válvula de presión simple instalada en el sistema de frenos, diseñada para fallar después de cierto uso. El dispositivo habría funcionado antes de lo planeado. Los restos de la pipa fueron trasladados para análisis detallado. Las inspecciones revelaron dispositivos de rastreo GPS no declarados que habían registrado paradas no oficiales en ubicaciones que no corresponden a la ruta declarada. Cada parada había durado entre 30 y 45 minutos, tiempo suficiente para operaciones adicionales. La madrugada del 12 de septiembre encontró a Arfuch, coordinando operativos simultáneos en múltiples ubicaciones, oficinas de Gasilsa, talleres de modificación vehicular y domicilios de funcionarios bajo sospecha. Cerca de 150 agentes participaron en una operación diseñada para asegurar evidencia antes de que pudiera ser destruida. En las oficinas de Gasilsa, los agentes encontraron empleados trabajando para destruir documentos. Se recuperaron fragmentos suficientes para reconstruir contratos con talleres no autorizados y acuerdos irregulares. El hallazgo más significativo fue documentación que mostraba listas de funcionarios con compensaciones específicas. Inspectores recibían entre 50 y 200 mil pesos, supervisores hasta 400 mil, y funcionarios superiores cantidades mayores por flexibilidad regulatoria. En los talleres investigados se encontraron vehículos modificados para transportar combustible en compartimentos ocultos. Los sistemas habían sido diseñados por técnicos especializados, sugiriendo una red profesional que servía a múltiples empresas del sector. A las 10 de la mañana del 12 de septiembre, Arfuch tenía en custodia a más de 30 personas, incluyendo funcionarios, empleados de Gasilsa y técnicos especializados. Las cuentas bancarias congeladas contenían más de 80 millones de pesos, aunque los análisis sugieren que representan una fracción de las ganancias reales. Muchos activos habían sido transferidos a ubicaciones que requerirían cooperación internacional para rastrear. Comunicaciones interceptadas mostraban que otras operaciones ya se reorganizan para continuar, adoptando nombres nuevos y rutas distintas. El análisis de inteligencia confirmó que lo asegurado era solo una fracción de una red mucho más amplia. Los líderes principales habían desaparecido horas antes de los cateos, advertidos por informantes que aún no han sido identificados. La investigación dejó claro que la explosión de Iztapalapa encajaba en un patrón de siniestros con la misma firma. Empresas con documentación irregular, funcionarios que abrían las puertas a cambio de dinero y explosiones calculadas que eliminaban pruebas. Informes reservados de inteligencia apuntaban a incidentes semejantes en otros estados, listos para estallar si no se intervenía a tiempo. Los primeros interrogatorios revelaron que varios funcionarios detenidos no solo recibían sobornos, también estaban bajo chantaje. La organización recopila fotos, audios y mensajes comprometedores para asegurar su silencio y control absoluto. Una maquinaria de miedo que seguía funcionando aún después de los arrestos. Cuando la ciudad intentaba volver a la normalidad, la realidad era otra. Las estructuras de corrupción permanecían activas en la sombra, regenerándose y adaptándose para sobrevivir a cada golpe judicial. Los peritos advirtieron que sin una ofensiva sostenida los responsables reafirmaron sus rutas en semanas. Y mientras las familias de Iztapalapa enterraban a sus muertos, una pregunta quedaba en el aire como una amenaza latente. ¿Cuántas pipas más viajarán hoy con la próxima tragedia a bordo? Suscríbete y mantente alerta, porque lo que está por revelarse puede ser aún más devastador.